advertencia de spoilers de toda la serie de Better Call Saul, la cual yo ampliamente recomiendo verla a ciegas, sin spoilers, porque se pierde todo su sentido, la verdad. Entonces, si no han visto la serie, pausen este video aquí y vayan a verla. Y 63 horas de contenido después, pueden volver y continuar viendo este video. Hace poco empecé a ver la serie Better Call Saul, una historia que pertenece al universo creado por Vince Gilligan de Breaking Bad. La verdad es que para el momento en el que estoy grabando este audio aún no se ha terminado la serie, pero aún así creo que hay cosas muy valiosas de las cuales podemos hablar. Cosas muy valiosas de las cuales podemos aprender de la serie. Hay dos principalmente. La primera es cómo es que esta serie atrapa al espectador. Cómo es que es una historia en constante movimiento, donde las escenas y los sucesos que ocurren impulsan o te impulsan a continuar viéndola. Considerando que muchas veces son escenas y sucesos no muy emocionantes, ni tampoco llenos de tanta acción como en otras series ocurre. Pero aún así, todos ellos están interconectados de una forma que te mantiene al filo del asiento. Y esto es muy importante porque se basa en la conexión y en la lógica que tienen los acontecimientos que ocurren en la serie. Hace algún tiempo estaba hablando yo con mi asesor de tesis y él me planteó la pregunta: ¿qué es lo que hace que un suceso sea un suceso narrativo? Que en algún punto de tu vida tú vayas por la vida y pienses, esto podría estar en una historia, esto podría estar en una película. ¿Y por qué no todos los sucesos son así? ¿Por qué, por ejemplo, esta conversación quizás sería irrelevante para una historia? Y luego me dijo que la respuesta a esa pregunta, de qué hace que un suceso sea un suceso narrativo, estaba planteado en una teoría conocida como la lógica de los posibles narrativos. Aquí vamos a aprender lo importante que es saber cuál es la diferencia entre una cronología, que es solo contar eventos que ocurren, y una historia, cuando esos eventos adquieren sentido. Ahora, quiero dejar algo en claro. No significa que la serie esté construida o diseñada a partir de esta teoría. Desconozco siquiera si pueda pasar esto por la mente de los creadores. Cada quien tiene sus métodos y cada quien tiene sus procesos. Lo que nos permite este modelo es hacer una aproximación, por eso es un modelo de aproximación, porque nos muestra un acercamiento teórico a cómo funciona una estructura narrativa y nos permite comprenderlo para posteriormente poder replicar este funcionamiento. Esta teoría fue propuesta por Claude Bremont, un semiólogo francés. Para este autor, todo relato consiste en un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma acción. La primera categoría para comprender una historia sería la de una función. Una función es el átomo narrativo, es la unidad mínima para construir una historia. En este método, las funciones son acciones y acontecimientos. Estas acciones y acontecimientos se agrupan y forman un relato. Pero aquí lo interesante es ver cómo es que se agrupan. Cuando se agrupan, conforman una secuencia elemental. Estas secuencias elementales a su vez se combinan y construyen secuencias complejas. Para Bremont, los sucesos en un relato se alternan entre procesos de mejoramiento y degradación. Existen tres formas de mejoramiento y degradación explicadas a través de tres mecanismos distintos: por sucesión continua, el enclave y el enlace. La primera clasificación de las secuencias elementales se da por sucesión continua. Y comúnmente, dice Bremont, son utilizadas para dar comienzo a un relato, para poner en marcha el mecanismo narrativo. ¿Por qué? Porque todo relato comienza con una deficiencia primaria. ¿Y por qué es que esto pone en marcha el mecanismo narrativo? Porque debe ocurrir entonces algo que cambie este estado, que cambie el estado anterior del sujeto o del actante que estemos observando. En el relato por sucesión continua
Un relato puede hacer alternar según un ciclo continuo de mejoramiento o de degradación, lo cual no es solamente una alternancia posible, sino necesaria para que la historia se construya. Entonces vamos a ver cómo se alterna entre un mejoramiento y una degradación. Jimmy McGill, como actante, sufre de una deficiencia primaria. Es un abogado fracasado. No tiene dinero, no tiene clientes, no tiene una reputación. Sin embargo, como lo mencioné antes, debe ocurrir algo que pueda hacer que esto cambie. Y esto lo sabemos cuando nos damos cuenta que él también tiene una habilidad de palabra y de estafador. Por lo cual, para superar su deficiencia primaria de fracasado, plantea una estafa junto con estos chavos con los que van a fingir que son atropellados. Este es el proceso de mejoramiento. Como sabemos, no alcanza su objetivo y no consigue a los clientes. Eso es una degradación. Pero se conecta con el cártel. Y eso es un mejoramiento obtenido. De la situación se trata de rescatar lo que sea posible para crear el mejoramiento, lo que posteriormente pueda dar paso a un nuevo ciclo en el que haya ahora una degradación, y cuando se cumpla esa degradación puede haber de nuevo un mejoramiento, que es básicamente la estructura que sigue toda la serie para el personaje de Jimmy McGill, posteriormente conocido como Saul Goodman. El segundo tipo de mecanismo narrativo es el enclave. El fracaso de un proceso de mejoramiento resulta en la inserción de un proceso inverso. Para que comprendamos este mecanismo narrativo, quiero que observemos la historia de Nacho Varga. Y vamos a enfocarnos principalmente en la tercera, cuarta y quinta temporada, cuando el mejoramiento que él busca obtener es salir del cartel y proteger a su padre. Cuando su padre se ve amenazado, lo que él hace para protegerlo es planear el asesinato de Héctor Salamanca. Este es el proceso de mejoramiento, porque a final de cuentas lo que él busca es este estado narrativo en el que él y su padre se encuentren en una mejor situación. Sin embargo, hay un fracaso en este proceso, porque Héctor vive. Gus Fring le salva la vida y el proceso de mejoramiento se ve detenido y se vuelve a la inversa. Gus infiere correctamente que Nacho es el culpable del ataque a Héctor Salamanca, y con esto lo chantajea para convertirlo en un agente doble y espiar a los Salamanca. A su vez también amenaza a su padre. Entonces hay un fracaso en el proceso de mejoramiento. Y finalmente el castigo que paga Nacho por todo esto es el mayor castigo de un proceso de degradación. El último de estos mecanismos es el enlace. Y lo que dice es lo siguiente: los mismos acontecimientos o acciones no pueden, en relación con un mismo agente, ser una mejoría o una degradación. Vamos a observar esto con una parte de la historia de la serie, específicamente cuando el relato gira alrededor de Mesa Verde. Jimmy McGill lo que busca es que Kim recupere la cuenta de Mesa Verde. Y para hacer esto, lo que hace es sabotear al bufete de abogados de su hermano, modificando unos documentos. El mejoramiento a obtener es claro, que es que Kim pueda recuperar la cuenta, pero la degradación posible también se encuentra muy clara en la historia, que es la humillación de este bufete de abogados y principalmente del personaje Chuck. Vemos cómo entonces se contrastan dos perspectivas de dos actantes distintos. Para uno será un mejoramiento y para otro una degradación. El proceso de mejoramiento y de degradación, a su vez, gira en torno a Jimmy, quien realiza una serie de acciones para que su fechoría no sea descubierta. Finalmente, el mejoramiento es obtenido. Ellos sí recuperan la cuenta de Mesa Verde. Bueno, Kim recupera la cuenta. Y Chuck queda avergonzado y humillado. La historia de Better Call Saul nos muestra la eficiencia de la teoría de Bremont para analizar relatos, y nos ayuda a justificar la solidez de su estructura narrativa. A manera de conclusión podemos decir que no es tanto que la serie encaje muy bien con el modelo, sino que el modelo nos permite explicar y ver cómo funcionan exigencias muy válidas de toda historia, y que estos mecanismos narrativos de los que él habla sí pueden funcionar
para crear historias muy interesantes, para comprenderlas también de mejor manera. Claro que va a depender de una cultura, de una época, de un género, de un estilo que cada autor tenga, pero en última instancia un relato se constituye de una serie de acciones y de su sucesión, y lo que nos permite ver el modelo es cómo construir esta sucesión. Ya vimos cuáles son las 3 tipologías que propone y me parece que son muy acertadas y que son un mecanismo muy valioso para comprender y crear historias. Muchas gracias por ver el video y bueno, ¿qué les pareció la serie? Creo que es fantástica. En el siguiente video me gustaría analizar qué es lo que significa y cómo se puede construir el desarrollo de un personaje.